El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas. Pero semanas antes, en su casa de Magdalena de Quino, ocurrió algo que pocos conocen. Esta casa, en Sonora, fue el último refugio del candidato presidencial, el lugar donde escribió el discurso que cambiaría su destino, y donde dejó señales de que sabía lo que vendría. Lo que pasó entre esas paredes explica por qué Colosio tomó las decisiones que lo llevaron a ese día fatal. Magdalena de Quino es un municipio en Sonora, al norte de México. Ahí nació Luis Donaldo Colosio el 10 de febrero de 1950. La casa familiar era una construcción modesta típica de la región. Paredes blancas, techos bajos, un patio interior. Esta era la casa donde Colosio volvía cuando necesitaba alejarse de la Ciudad de México. Magdalena de Quino es un pueblo tranquilo. En 1994 tenía apenas 25,000 habitantes. La casa de los Colosio era respetada, pero sin ostentaciones. Una familia trabajadora, de clase media, con valores arraigados. En marzo de 1994, Colosio era el candidato presidencial del PRI. Llevaba meses de campaña intensa recorriendo todo el país, pero regresaba constantemente a esta casa en Magdalena de Quino. Esta casa representaba sus raíces, su conexión con Sonora, el lugar donde podía pensar con claridad lejos del ruido político de la capital. El 6 de marzo de 1994, Colosio dio un discurso en el Monumento a la Revolución que sacudió al sistema político mexicano. En ese discurso habló de cambio real, criticó las estructuras de poder, habló de corrupción, de desigualdad, de un México que necesitaba transformarse. Dijo frases como: "Veo un México con hambre y sed de justicia". Habló de reformar al partido desde dentro, de acabar con prácticas autoritarias. Ese discurso fue escrito por el propio Colosio, y gran parte fue redactado en esa casa de Magdalena de Quino, en silencio, lejos de asesores. El discurso rompió con la línea tradicional del partido. Fue valiente, fue directo, y muchos analistas coinciden en que ese discurso marcó un antes y un después en su campaña. Colosio sabía que ese discurso traería consecuencias. Lo discutió con personas cercanas. Algunos le aconsejaron suavizar el tono. Él se negó. Después de ese 6 de marzo de 1994, pasaron apenas 17 días. En ese tiempo, Colosio visitó su casa en Magdalena de Quino en varias ocasiones. Vecinos y personas cercanas notaron cambios en su comportamiento. Pasaba más tiempo en silencio, escribía constantemente, se le veía preocupado. En entrevistas posteriores al asesinato, familiares mencionaron que Colosio parecía consciente de los riesgos que corría. Hablaba de amenazas, de presiones políticas, de intereses que no querían que llegara a la presidencia. Diana Laura Riojas, su esposa, declaró años después que Luis Donaldo sabía que estaba en peligro, que lo habían amenazado de forma directa e indirecta, y que aún así decidió continuar. Hubo cambios en su equipo de seguridad durante esas semanas, movimientos extraños, personas que dejaron de acompañarlo. Colosio comentó con allegados que sentía que lo vigilaban, que no sabía en quién confiar, que incluso dentro de su círculo cercano podría haber infiltrados. El 23 de marzo, Colosio tenía un mitin programado en Lomas Taurinas, Tijuana. Ese día salió de su casa rumbo al evento. Según relatos de su familia, se despidió con normalidad. El mitin en Lomas Taurinas fue caótico desde el inicio. Demasiada gente, poca organización. El equipo de seguridad estaba desbordado. A las 5:12 de la tarde, mientras saludaba a la gente entre la multitud, Mario Aburto Martínez le disparó. Colosio recibió 2 impactos, uno en el abdomen y otro en la cabeza. Murió poco después en el Hospital General de Tijuana. Tenía 44 años. El asesinato conmocionó a México.
se decretó luto nacional. Miles salieron a las calles. Se abrieron investigaciones, se creó una fiscalía especial. Pero hasta el día de hoy, muchas preguntas siguen sin respuesta. Pero sí existen discursos, entrevistas y documentos de campaña que muestran su estado de ánimo. En el discurso del 6 de marzo, escribió: «México tiene sed y hambre de justicia». Habló de un país secuestrado por intereses mezquinos. En entrevistas previas al 23 de marzo, Colosio mencionó abiertamente que había fuerzas dentro del sistema que no querían que ganara, que su propuesta de cambio generaba resistencia. Su colaborador cercano, José Córdoba Montoya, declaró que Colosio estaba consciente de las tensiones, que sabía que su discurso había molestado a personas con mucho poder. El propio Colosio dijo en una entrevista días antes de su muerte: «El cambio no es fácil. Siempre hay quienes pierden privilegios, y esos no se rinden sin pelear». ¿Fue eso una premonición? ¿O simplemente la lectura realista de un político experimentado? Desde 1994 hasta hoy, el caso Colosio ha generado teorías de conspiración que no terminan. La versión oficial dice que Aburto actuó solo, que fue un fanático perturbado sin conexiones políticas. Pero investigaciones posteriores han generado dudas. Hubo más de una investigación oficial. La primera concluyó que fue un asesino solitario. La segunda Fiscalía Especial, años después, sugirió que pudo haber más personas involucradas. Nunca se comprobó una conspiración de forma definitiva, pero tampoco se descartó del todo. Lo que sí es un hecho, Colosio sabía que corría peligro. Lo expresó públicamente y en privado, y aún así siguió adelante. ¿Por qué? Quizá porque creía que el cambio en México valía el riesgo personal. Quizá porque pensó que las amenazas eran solo intimidación. O quizá porque sintió que retroceder sería traicionar todo por lo que había luchado. El caso sigue abierto en la memoria colectiva de México. Cada 23 de marzo se reaviva el debate. Nuevas generaciones preguntan qué pasó realmente. La construcción mantiene la misma fachada modesta de siempre. Todo permanece casi intacto desde 1994. Es simplemente la casa donde nació y creció un hombre que quiso cambiar México y que murió intentándolo. Los habitantes de Magdalena de Quino recuerdan a Colosio con respeto profundo. Hablan de él como un hijo del pueblo que llegó lejos, que nunca olvidó sus raíces ni de dónde venía. En el pueblo circulan historias sobre él. Cómo jugaba en las calles de niño, cómo ayudaba a su padre en trabajos comunitarios, cómo siempre saludaba a los vecinos, aunque ya fuera funcionario importante. La gente mayor cuenta anécdotas de cuando Colosio regresaba de la Ciudad de México, cómo caminaba por el pueblo sin guardaespaldas, cómo se sentaba en la plaza a platicar con cualquiera. Cada año, el 23 de marzo, algunos vecinos se reúnen frente a la casa para recordarlo. Dejan flores, encienden veladoras, comparten fotografías viejas. Hay quienes llevan a sus hijos y nietos para contarles la historia, para que no olviden quién fue Luis Donaldo Colosio, para que entiendan que fue uno de los suyos. La casa no es un lugar turístico. No hay visitas guiadas ni souvenirs. Es un espacio de memoria silenciosa, de respeto, de reflexión sobre lo que pudo haber sido y nunca fue. Esa casa representa lo que Colosio fue antes de la política nacional, antes de la campaña presidencial, antes de convertirse en un símbolo. Y también representa el lugar donde tomó las últimas decisiones de su vida, donde escribió las palabras que sabía que le costarían caro, donde eligió la verdad sobre la prudencia.